Pues de este amor del Señor Jesús, para con nosotros queremos hablar en esta hora. Queremos acercarnos a su palabra para que ella nos hable y seguro que el Señor tiene algo para ti en esta hora. Es un gozo poder ver a tantos hermanos en esta mañana aquí. Bienvenidos a los que habéis llegado un poquito más tarde, a los amigos y amigas que nos acompañáis y deseamos que el Señor pueda hablarnos a todos en esta hora. Quiero invitarte a que me acompañes al libro de Deuteronomio capítulo 15. Estamos como iglesia estudiando, predicando acerca de este libro y en esta hora pues nos toca pararnos en el capítulo 15. Para los que hemos estado durante ya un tiempo centrados estudiando este libro, recordaremos que una de las principales características que encontramos en Deuteronomio es que Dios tiene una profunda preocupación por las personas necesitadas, por los pobres, por aquellos que se encuentran desamparados, que se encuentran en una situación vulnerable. Ya en el capítulo anterior, capítulo 14 que estuvimos viendo en semanas anteriores, recordaréis que de una manera especial Dios había puesto sus ojos en los extranjeros que había en medio de su pueblo, en los huérfanos y en las viudas. Ahora en el capítulo que tenemos delante, capítulo 15, se nos recuerda que también el Señor tenía una preocupación especial, concretamente por tres clases de personas. Aquellos que eran unos deudores, debían dinero a alguien. No solamente se preocupaba por los deudores, también por los pobres y en tercer lugar por los esclavos. Básicamente lo que vamos a ver en esta mañana son leyes humanitarias, leyes que seguían enfatizando, como hace en cierta forma prácticamente todo este libro, enfatizando la importancia de que el pueblo de Dios, sus hijos, tienen que preocuparse por los más desfavorecidos. Este texto de una forma especial nos recuerda que si Dios nos ha provisto a nosotros de manera generosa, ha llenado nuestras manos. Hemos cantado hace un momento, ¿verdad? Nuestras manos antes estaban vacías, pero el Señor las llenó por su gracia, por su misericordia. Bueno, Dios le va a recordar a su pueblo que es esto precisamente lo que Él hizo con ellos, y ahora ellos tenían que hacer lo mismo con aquellos que lo necesitaban. Y como he dicho, básicamente, en el pasaje que vamos a leer en esta mañana, no todo el capítulo, versículos del 1 al 18, por un lado vemos la preocupación que el Señor tenía por los deudores. Básicamente podríamos dividir los versículos del 1 al 18 en tres partes. En primer lugar, se nos va a hablar acerca de la cancelación de las deudas. Dice versículo 1 de este capítulo 15, cada 7 años harás remisión. En esto consiste la remisión. Perdonará a su deudor todo aquel que haya prestado algo de su pertenencia, con lo cual obligó a su prójimo. No lo demandará más a su prójimo o a su hermano, porque ha sido proclamada la remisión de Jehová. Del extranjero demandarás el reintegro, pero lo que tu hermano tenga de ti, se lo perdonarás. Así no habrá mendigos, pobres entre los tuyos, pues Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová, tu Dios, te da por heredad, para que la tomes en posesión, si escuchas fielmente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy. Ya que Jehová, tu Dios, te habrá bendecido,
como te ha dicho, prestarás entonces a muchas naciones, pero tú no tomarás prestado. Tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. Es muy probable que muchos de los que estamos aquí en esta mañana tengamos algún tipo de deuda con alguien. Seguramente. No nos ha quedado más remedio. Si hemos querido comprar una casa, o un coche, o una lavadora, o un televisor, pues muy probablemente hayamos tenido que pedir un préstamo quizás al banco, o a un familiar, o a una agencia prestamista, pero hemos tenido que pedir un préstamo. Lo cierto es que a veces las deudas que podemos contraer pueden venir por necesidad, aunque también es cierto que a veces vienen por alguna irresponsabilidad. En el mundo antiguo, en el mundo bíblico en el cual nos encontramos ahora mismo, vemos que también existía esta problemática. Había personas que se endeudaban, aunque parece ser, por lo que al menos extraemos del texto bíblico, que esas deudas que algunas personas contraían no se debía a alguna decisión irresponsable, sino más bien a circunstancias especiales y culturales dadas por la sociedad patriarcal que había en aquel entonces. Por ejemplo, un padre de familia era el responsable de trabajar, de proveer para los suyos. Ahora bien, en esta cultura, cuando el padre moría y dejaba una viuda y dejaba a niños pequeños, era muy posible que esa mujer se tuviera que endeudar. A veces incluso sucedía que cuando sus niños habían crecido ya lo suficiente, esos niños eran vendidos para poder pagar la deuda. Tenemos ejemplos en la Escritura precisamente de esto, en el pueblo de Israel. Cuando una mujer quedaba viuda, no solo perdía a su marido, sino podía perder a sus hijos y sus propiedades. Un ejemplo interesante de esto lo encontramos en el segundo libro de Reyes. Si me acompañáis un momento, segunda de Reyes capítulo 4. Hay una historia que probablemente todos conocemos, y es aquella historia de una viuda que fue a hablar con el profeta Eliseo para que le ayudase en su situación económica que tenía en ese momento. Y allí en segunda de Reyes capítulo 4, versículo 1, se nos dice que una de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, pero el acreedor ha venido para llevarse a 2 hijos míos como siervos. Damos gracias al Señor porque la historia termina bien. Eliseo le pregunta: ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué es lo que tienes? Aquella mujer le dice: mire, yo solamente tengo una vasija de aceite. Vale, muy bien, le dice Eliseo. Ve y busca todas las vasijas vacías que encuentres en la ciudad. Y ella lo hizo, mandó a sus hijos, empezaron a traer a casa vasijas vacías. Aún así, cuando los hijos terminaron de hacer esto, la madre le dijo: seguid buscando. Y dice: mamá, ya no hay, están todas aquí. Entonces el profeta Eliseo le dice a esta mujer: mira, ahora coge la vasija que tú tenías de aceite y empieza a llenar todas esas vasijas vacías. Y así lo hizo. Y una vez que lo hizo, nos dice, versículo 7, que Eliseo le dijo: ve, vende el aceite y paga a tus acreedores. Tú y tus hijos vivid de lo que quede. ¡Ah, qué hermoso!, ¿verdad? Esto sucedía a veces en el pueblo de Israel, pero muchas mujeres, muchas viudas no tuvieron el privilegio de tener cerca de ellas
a un profeta como Eliseo. Lo que está claro que el Señor había dado unas leyes humanitarias precisamente por situaciones como estas que acabamos de mencionar. Y una de las leyes compasivas las encontramos aquí precisamente en el texto nuestro de Deuteronomio capítulo 15. Dios había establecido, versículo 1, que cada 7 años a todos aquellos que habían contraído alguna deuda, se les debía cancelar, perdonar esa deuda. El 7º año era el año de la remisión, versículo 1, versículo 2. Esta palabra, este término remisión, en este contexto significa cancelación de las deudas. Había que perdonarle a aquel que tuviera algún dinero que deber. Todo aquel prestamista, acreedor, que hubiese prestado un dinero a su prójimo o a su hermano, como hemos leído, en este año concreto, en el 7º año, debía perdonar toda la deuda a aquel que le había prestado un dinero, y no solamente perdonarle, sino también no debía de exigirle que le devolviera lo prestado. Versículo 2. En esto consiste la remisión. Perdonará a su deudor todo aquel que haya prestado algo de su pertenencia, con lo cual obligó a su prójimo. No lo demandará, no le exigirá que le devuelva ese dinero. Esta ley básicamente tenía un doble propósito. Por un lado, servía para mostrar el ideal de Dios, que no era otro que no hubiera pobres en la tierra. Versículo 4. Así no habrá mendigos, pobres entre los tuyos. Ahora bien, para que no hubiera pobres en la tierra, había una condición que tenía que cumplir Israel. Versículo 5. Ellos tenían que ser fieles, ellos tenían que cumplir, obedecer la palabra del Señor. Ahora bien, como hemos dicho, aunque el ideal de Dios es que no hubiese pobres en la tierra, como sucede en muchas ocasiones, una cosa es el ideal y otra cosa es la realidad, lo que sucederá. Y en este caso la realidad sería que en Israel, y no solamente en Israel, sino en todo el mundo, los pobres no iban a faltar, como veremos ahora dentro de un momento en el versículo 11. Los pobres siempre iban a existir. ¿Por qué? Si en los planes de Dios estaba que no hubiese pobres en la tierra, ¿por qué van a verlo? Bueno, ya lo dice versículo 4 y 5, porque los israelitas, como bien sabemos, no estuvieron dispuestos a obedecer los mandamientos de Dios. Si Israel hubiese obedecido la palabra del Señor, no habrían tenido pobres en medio de ellos. La obediencia era esencial para eliminar toda pobreza en Israel y para producir una gran abundancia de bendiciones en medio del pueblo. Vuelvo a repetir versículos 4 y 5. Pero también había otro propósito para una ley como esta, y era que esta ley, esta norma serviría para recordar a Israel la misericordia generosa de Dios. Todos los israelitas, todos, los que eran pobres y los que eran ricos, todos, no hace mucho tiempo habían estado sumidos en la más profunda de las pobrezas, cuando vivían en la tierra de Egipto. Si ahora en este caso los acreedores, los prestamistas, tenían suficientes bienes materiales que incluso podían ayudar a otros, esto era porque el Señor había sido generoso con cada uno de ellos. Por tanto, ahora el Señor demanda de su pueblo que al igual que Él
los había colmado de abundantes bendiciones, ahora ellos tenían que ayudar a aquellos que estaban pasando necesidad. Aunque lo cierto es que a los ojos de Dios, todos somos deudores. Incluso los acreedores, los que prestaban dinero, ellos también eran deudores. En una ocasión, el Señor Jesús dijo lo siguiente: había una vez un acreedor que tenía 2 deudores, uno de los cuales le debía 10 veces más que el otro. Como ninguno de los 2 podía pagarle, los perdonó a ambos. Estas palabras del Señor Jesús fueron dichas en aquel contexto en que, estando el Señor en una casa de un fariseo, entró una mujer y empezó a llorar a sus pies y a perfumarlos. Nos dice la Escritura que aquella mujer era pecadora. No se nos dice qué pecado había cometido, pero era una pecadora. Y el fariseo, sabiendo qué clase de mujer era aquella, empezó a criticar a Jesús en su corazón. Y por eso Jesús contó esta historia, la de los 2 deudores, los cuales, aunque uno debía mucho y el otro poco, los 2 eran deudores. Y Jesús le dijo a aquel hombre, a aquel fariseo: mira, esta mujer me ama tanto porque se le ha perdonado muchos pecados. Y aquel que sabe que se le ha perdonado muchos pecados, me ama a mí mucho. Ahora bien, aquel que cree que se le ha perdonado pocos pecados, ese me amará poco. Hermano y hermana, ¿te ha perdonado a ti, como a mí el Señor, pocos o muchos pecados? Porque tenemos que reconocer, sobre todo aquellos que hemos nacido en hogares cristianos, aquellos que desde que nacimos estamos en la iglesia, que a veces, aunque nuestras palabras no lo expresan, sin embargo, nuestra actitud da la sensación de que a nosotros el Señor nos ha perdonado poco. Como habéis escuchado en alguna ocasión, yo he dicho que, sobre todo en mi adolescencia, en mi juventud, yo pensaba que mi testimonio no era de gran valor, no tenía mucha importancia para la gente, para que lo escucharan. ¿Por qué? Porque claro, como yo había nacido en un hogar cristiano, yo no había estado metido en el mundo de la droga, la delincuencia, no era un alcohólico, como muchas veces se contaban testimonios de hermanos y hermanas que habían vivido esas circunstancias. Y tú pensabas que el Señor a estos sí que le había perdonado muchos pecados, pero a mí no tanto, porque yo no he hecho tantas maldades. Y a veces los cristianos, los que llevamos mucho tiempo en la iglesia, pensamos de esta manera, pero nos equivocamos. Es que incluso aunque tú pensaras que lo que tú has hecho es poca cosa en comparación a los demás, por esa poca cosa que tú has hecho, Cristo Jesús, el Dios del universo, vino a este mundo y murió en una cruz por ese pecado tan pequeño que tú has cometido. Y si en el mundo no hubiese habido ninguna persona excepto tú o yo, si nos consideramos pequeños pecadores, aún así probablemente Cristo hubiese venido a este mundo a morir en una cruz por ti y por mí. Lo cierto es que todos nosotros somos grandes pecadores. Tendríamos que hablar como el apóstol Pablo, que en una ocasión dijo que él se consideraba como el primero de todos los pecadores. Quizás no se estaba refiriendo a todos los habitantes de la tierra, sino simplemente estaba pensando, bueno, entre la gente que yo conozco, y mira que conozco mucha gente, y a muchos pecadores, estoy convencido que yo soy el pecador más grande, el primero de todos. Porque él era consciente de su maldad,
que si no hubiese sido por la gracia de Dios, él no sería un hijo de Dios. Y eso, hermano y hermana, también sucede contigo y conmigo. Todos somos grandes pecadores, todos somos grandes deudores. Habíamos contraído una deuda contra Dios por causa de nuestro pecado. Y por mucho que nos esforzáramos, o por mucho que nos esforcemos en el día de hoy, jamás conseguiremos pagar esa deuda. Por tanto, estamos condenados, dice la Biblia, a pasar la eternidad en el infierno. Ahora bien, hay una buena noticia que nos habla de que hubo uno perfecto que no cometió nunca pecado, que vino a este mundo precisamente para morir en una cruz por ti y por mí, para sustituirnos, para pagar la deuda que tú y yo no podíamos pagar. Dios había colmado de grandes bendiciones a su pueblo Israel. Y ahora les recuerda que ellos tienen que tratar a los demás como Dios les trató a ellos cuando los rescató de Egipto. La cancelación de las deudas. Dios, a través de Cristo Jesús, perdonó cada uno de nuestros pecados. Pero también este pasaje nos recuerda la preocupación que Dios tiene por los pobres, los necesitados. Y no solo la preocupación, sino también la compasión. Dice versículos 7 al 11. Cuando haya algún pobre entre tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón ni le cerrarás tu mano a tu hermano pobre, sino que le abrirás tu mano liberalmente, es decir, generosamente, y le prestarás lo que en efecto necesita. Guárdate de albergar en tu corazón este pensamiento perverso. Cerca está el séptimo día, el de la remisión, para mirar con malos ojos a tu hermano pobre y no darle nada, pues él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contaría como pecado. Sin falta le darás y no serás mezquino, de corazón mezquino cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todas tus obras y en todo lo que emprendas. Pues nunca faltarán pobres en medio de la tierra. Por eso yo te mando, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Como hemos ya señalado en el versículo 4, en los planes de Dios no estaba el que hubiera pobres en la tierra, pero debido a la desobediencia de su pueblo, debido al egoísmo, a la codicia del ser humano, los pobres no iban a faltar. Versículo 11 que acabamos de leer. Por tanto, sabiendo esto el Señor, era necesario que hubieran normas, leyes que velaran por las necesidades de los pobres. Dios se dirige concretamente en estos versículos, aunque todavía no había sucedido, pero el Señor sabía que iba a suceder, se dirige a los codiciosos, a los egoístas, y les dice, versículo 7, que no endurezcan su corazón, ni cierren la mano al hermano pobre. Cuando una persona endurece su corazón, manteniendo la mano cerrada para no ayudar al necesitado, está dando evidencias de que el amor de Dios no habita en él, en ella. Es esto precisamente lo que en cierta forma estaba diciendo Juan en su primera carta, capítulo 3, versículo 17. Dice, el que tiene bienes de este mundo y ve que su hermano padece necesidad y le cierra su corazón, ¿cómo? Pregunta Juan, ¿cómo morará el amor de Dios en él? Es por eso que Dios, ya en el Antiguo Testamento, como estamos viendo, quería que su pueblo fuera generoso, bondadoso para con las personas necesitadas. Versículo 8, le abrirás tu mano liberalmente, generosamente, y le prestarás lo que en efecto necesita. No se trataba simplemente de darle algo a ese hermano, a esa hermana,
para salir del paso. No está diciendo eso, sino que había que proveerle lo suficiente para que pudiera cubrir sus necesidades. De eso se trataba. En cierta forma, también esto nos recuerda aquellas palabras de Santiago en su carta, cuando dijo: hermanos, imaginad el caso de un hermano o una hermana que andan mal vestidos y faltos de sustento diario. Si acuden a vosotros y les decís: Dios os ampare, hermanos, que encontréis con qué abrigaros y con qué matar el hambre. Pero, dice Santiago, ¿no le dais nada para remediar su necesidad corporal? Pregunta ahora, ¿de qué le servirá vuestras palabras? ¿De qué le servirá? Dios le dice a su pueblo: no endurezcas tu corazón. Y sabemos muy bien que esta expresión es sinónimo en la Biblia del pecado en el hombre, en la mujer, que se niegan a escuchar a Dios, aunque Él les habla, es decir, aunque Él nos habla, no queremos oírle. Y pasa muchas veces con los que somos creyentes, como también con aquellos que no lo son. Por eso decía el Espíritu Santo en ese pasaje de Hebreos capítulo 3, el Espíritu Santo dice: si oís, si escucháis hoy su voz, hoy, sí, hoy domingo, si escuchas hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, como en aquella tentación en el desierto. Procurad, hermanos, que ninguno de vosotros tenga un corazón incrédulo y perverso que lo aparte del Dios viviente. Es posible que también tú y yo, como creyentes, en momentos puntuales de nuestra vida, endurezcamos nuestro corazón. Sabemos lo que Dios quiere para nuestra vida porque tenemos su palabra, la Biblia. Sin embargo, quizás tú también en alguna ocasión, nos negamos a obedecer al Señor en esa área de mi vida que yo sé que está mal, que tengo que cambiar y que el Espíritu Santo de diferentes maneras ya me ha advertido, me ha avisado, y yo sigo negándome a obedecer al Señor. Tengo un corazón endurecido. Como también es posible que no solamente los creyentes, sino quizás algún amigo, alguna amiga que está entre nosotros, que sea la primera vez que viene o ya ha venido en otras ocasiones y le gusta escuchar estas cosas que se encuentran en la Biblia y disfrutas con esto, pero aún así te niegas a entregarle tu corazón a Jesucristo. Sigues rechazando a Jesús, su invitación para venir a tu corazón, y tú endureces ese corazón y no le dejas entrar. Esto es posible. Por eso el Espíritu Santo, como hemos leído en este pasaje, nos dice: si hoy domingo, día 10, escuchas mi voz, no endurezcas tu corazón. Hazme caso. Deja de vivir de esa manera. Entrégale, ríndele tu vida a Cristo hoy, porque puede ser que mañana ya no tengas esa oportunidad. Como vamos a ver enseguida, el Señor no solamente les pide a su pueblo que no endurezcan su corazón, que no cierren sus manos, esas manos que, como hemos cantado, nos la ha llenado el Señor. ¿Para qué? Para ser de bendición a otros. El Señor también les recuerda a los codiciosos que no debían tener pensamientos perversos, versículo 9. Pensamientos perversos contra los pobres, ni tampoco una actitud mezquina, versículo 10. ¿Por qué? Porque era posible que alguna persona un día se le acercara uno que necesitaba dinero. Oye, necesito que me prestes un dinero para salir adelante. Y el acreedor le decía: vamos a ver, el año de la remisión está a punto de caer. ¿Y para qué le voy a dar yo un dinero a este señor?
que me tendría que estar devolviéndolo durante 10 años, si resulta que dentro de 2 años es el año de la remisión y le tengo que perdonar? Es eso lo que nos está diciendo versículo 9. Guárdate de albergar en tu corazón este pensamiento perverso. Cerca está el 7º año, el de la remisión. ¿Y qué hacía? Pues miraba para otro lado. Se negaba a ayudar al necesitado. Y el Señor le advierte contra esos pensamientos perversos, mezquinos, y les apremia que tengan un corazón generoso. Más aún, el Señor, versículo 9, les recuerda que Él defienda a los oprimidos. Y si estos claman al Señor, el Señor va a escuchar. Lo cierto es que aunque en los planes del Señor estaba el que no hubiera pobres en la tierra, la realidad es que esto iba a ser algo cotidiano. Los pobres no iban a faltar, versículo 11. El Señor Jesús en una ocasión también utilizó este texto. Ahí en Mateo capítulo 26, dijo Jesús: porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Y hay que recordar que estas palabras fueron dichas en aquella otra ocasión en que una mujer compró un perfume muy costoso y lo derramó a los pies de Jesús. Lo ungió. Y entre los discípulos hubieron algunos que dijeron: ¿pero cómo se ha hecho eso? Se podía haber vendido ese perfume y con el dinero ayudar a los pobres. Y Jesús dijo: no molestéis a esta mujer, porque ella ha hecho una buena obra. A los pobres siempre lo tendréis entre vosotros. Es decir, siempre habrán oportunidades para servirles, pero a mí no siempre me tendréis. Es decir, si aquella mujer no hubiese ungido a Jesús, justo cuando tuvo la oportunidad, si no lo hubiese hecho, la oportunidad la hubiese perdido. ¿Por qué? Porque 3 días más tarde a Jesús lo iban a clavar en una cruz. Ese era el momento. Ella aprovechó la oportunidad. Evidentemente ella no sabía lo que iba a suceder. El Espíritu Santo sí. Dios lo sabía. Y por eso hizo que esta mujer preparara el cuerpo para la sepultura del Señor, como Jesús diría. Hay oportunidades, hermanos y hermanas, para servir a los pobres. ¿Por qué? Porque la realidad es que ellos siempre van a estar en medio de nosotros. Pero como hemos dicho, también el texto nos recuerda que Jesús no siempre va a estar con nosotros. Dicho de otra forma, aunque hay en la vida muchas oportunidades de esas que se presentan de forma regular, constante, hay otras oportunidades en la vida que si no la aprovechamos, la perdemos. La perdemos. Quizás algún amigo, alguna amiga que me está escuchando en esta mañana, o lo hará más tarde a través de internet, crea en estas cosas, pero diga: todavía no es el momento de entregar mi corazón a Jesús. Yo creo lo que dice Dios, pero quiero seguir viviendo mi juventud. Quiero seguir haciendo lo que me dé la gana. Todavía no voy a rendir mi vida al Señor, pensando que vas a tener muchas otras oportunidades, pero tú no lo sabes. Y a lo mejor mañana, en un accidente de tráfico o por cualquier otro motivo, tú puedes perder la vida y se te habrán acabado las oportunidades de reconciliarte con Dios. Y a ese Dios lo volverás a ver, pero como un juez que te va a juzgar y te va a condenar para que pases la eternidad en el infierno. Por eso, como hemos leído hace un momento, si escuchas hoy la voz del Señor, no endurezcas tu corazón. Aprovecha esta oportunidad, porque puede que no vuelvas a tener otra. No solamente el texto nos recuerda esto que hemos estado mencionando, sino también Dios le recuerda a su pueblo Israel
la liberación de los cautivos, de los criados. Si se vende a ti un hermano, versículo 12, hebreo o hebrea, es decir, hombre o mujer, te servirá 6 años y al 7º lo dejarás libre. Y cuando lo dejes libre, no lo enviarás con las manos vacías. Lo abastecerás liberalmente, generosamente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar. Le darás de aquello con que Jehová te haya bendecido. Te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató. Por eso yo te mando esto hoy. Pero si Él te dice, no te dejaré, porque te ama a ti y a tu casa, y porque le va bien contigo, entonces tomarás un lesna, un punzón, y horadarás su oreja contra la puerta, y será tu siervo para siempre. Así también harás con tu criada. No te parezca duro cuando lo dejes libre, pues por la mitad del costo de un jornalero te sirvió 6 años, y ahora Jehová, tu Dios, te bendecirá en todo cuanto hagas. Cuando aquí en el versículo 12 se nos habla de un hermano hebreo, un hermano, una hermana, hace referencia a esas personas que no tenían recursos económicos suficientes para hacer frente a una deuda y por lo tanto no les quedaba otra salida que venderse a sí mismo a otro hebreo para trabajar para él como siervo, como criado. Aunque también debemos de recordar, porque claro, evidentemente este texto nos choca algo, al menos, nos resulta extraño que dentro del pueblo de Dios existiera la esclavitud, pero hemos de recordar que en el Antiguo Testamento, cuando se habla dentro del pueblo de Dios de esclavos, de siervos, evidentemente no tienen el mismo condicionante que hoy tendría un esclavo. Muy probablemente estemos hablando de una especie de empleado del hogar, pero era posible que esto ocurriera dentro del pueblo de Israel, como nos dice en el libro de Levítico, capítulo 25. Si tu hermano empobrece estando contigo y se vende a ti, no lo harás servir como esclavo, como criado, como extranjero estará contigo, hasta el año del jubileo te servirá. No serán vendidos a manera de esclavos. Después de estar 6 años trabajando para otro hebreo, la deuda se cancelaba y el siervo debía ser puesto en libertad. Eso sí, no se le enviaba a su casa con las manos vacías, sino que aquel que se había beneficiado del trabajo de este compatriota debía proveerle abundante y generosamente para que este siervo pudiera comenzar de nuevo. Dice versículo 13 y 14, cuando lo dejes libre, no lo enviarás con las manos vacías, lo abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era, de tu lagar, le darás de aquello con que Jehová te haya bendecido. Dios te ha bendecido a ti abundantemente, pues ahora tú haz lo mismo con este hombre, con esta mujer que ha estado trabajando contigo durante 6 años. Evidentemente estas leyes servían para recordarles a los israelitas que no hacía muchos años atrás, cuando vivían en Egipto, ellos habían experimentado precisamente en sus propias carnes todo esto. Por eso el Señor le dice, versículo 15, te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató. Por eso yo te mando esto hoy. El pueblo tenía que recordar constantemente de dónde les había sacado el Señor en el pasado. Y concretamente debían recordar esta historia de salvación. Si ellos ahora, todo el pueblo de Israel, disfrutaban de la libertad, era debido a la gracia abundante que Dios había derramado sobre ellos. Y hermanos y hermanas, de igual manera, la Iglesia en el día de hoy también se le exhorta a recordar nuestra historia de salvación, a recordar que si hoy tú y yo estamos aquí como hijos e hijas de Dios, es por la gracia del Señor, porque Él también nos rescató de la esclavitud del pecado y nos dio una nueva vida. Y precisamente es esto de lo que vamos a hablar dentro de un momentito cuando celebremos la mesa del Señor.
recordar, hacer memoria de lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. Porque hermano y hermana, como dice la canción, ¿qué sería de ti, de mí, si Cristo no me hubiese alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si Él no me hubiese perdonado? Dios hizo una obra de gracia, de misericordia sobre ti y sobre mí. Y Él quiere que también tú y yo ahora podamos compartir las bendiciones que Él nos ha dado. Y esto es lo que el Señor recuerda en este pasaje. Es cierto que da la sensación cuando termina nuestro texto, versículo 18, que había acreedores, prestamistas, que se mostraban en desacuerdo con estas leyes. No parece que les gustara mucho y quizás tenían razón. Piensa por un momento que tú le has dejado un dinero a una persona para que te lo devuelva durante 20 años. Pero luego surge una ley que te dice que tienes que perdonarle a partir del 6º año. Evidentemente nos sentiríamos mal que nos obligaran a perdonar lo que otro nos debe. Más aún, el texto nos recuerda que el amo, el prestamista, no debía molestarse. ¿Por qué? Porque el haber tenido a aquel hombre, aquel siervo en su casa, le había permitido beneficiarse doblemente, porque solo tuvo que pagarle la mitad del salario que le hubiese tenido que dar a un jornalero si lo hubiese contratado. Versículo 18. Por eso le dice el Señor, no te parezca duro cuando le dejes libre, pues por la mitad del costo de un jornalero te sirvió 6 años. Creo que todos recordamos esa historia que contó en una ocasión Jesús, donde hablaba de un rey que quiso hacer cuentas con sus funcionarios, con los que trabajaban en el reino. Estaba comenzando a hacerlas cuando le presentaron a uno que le debía muchos millones, muchos. Como aquel funcionario no tenía con qué pagar, el rey ordenó que lo vendieran como esclavo junto a su esposa, sus hijos y todo lo que tenía. ¿Para qué? Para que quedara pagada la deuda. Pero aquel funcionario, nos dice la Escritura, que se arrodilló delante del rey y le rogó diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré. Y nos dice el texto bíblico que el rey tuvo compasión de él, así que le perdonó la deuda y lo puso en libertad. Aquel hombre sale contento y dice que se encuentra a un compañero suyo. Este compañero le debía a él una pequeña cantidad. Lo agarró del cuello y comenzó a estrangularlo diciendo, págame lo que me debes. El compañero, arrodillándose delante de él, le rogó, ten paciencia, yo te lo pagaré. Pero el otro no quiso, sino que lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Esto, nos dice el texto bíblico, dolió mucho a los otros funcionarios que fueron a contarle al rey lo sucedido. Entonces el rey lo mandó llamar y le dijo, malvado, perverso, yo te perdoné toda aquella deuda porque me lo rogaste, pero tú también debiste tener compasión de tu compañero del mismo modo que yo tuve compasión de ti. Y tanto se enojó el rey que ordenó castigarlo hasta que pagara todo lo que debía. Y termina el pasaje que Jesús añadió, así hará también con vosotros mi Padre Celestial, si cada uno de vosotros no perdona de corazón a su hermano. Es una historia que conocemos muy bien, se encuentra en Mateo capítulo 18. Qué triste es ver a creyentes que han recibido la gracia de Dios, esa sublime gracia como hemos cantado hace un momento, que saben que Dios le ha perdonado terribles pecados por su gracia, que luego estos creyentes no estén dispuestos a cancelar, a perdonar esa deuda que el hermano tiene contra él. Quizás porque te ofendió gravemente, o quizás fue algo superficial que tú te molestaste
y todavía hay rivalidad entre tú y Él, y no estás dispuesto a perdonar. La Escritura, hermanos y hermanas, nos recuerda que nosotros antes estábamos muertos en pecados, decía el apóstol Pablo a los colosenses. Pero Dios nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, contraria, y lo ha quitado de en medio, clavándola en la cruz. Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14. Y ahora el Señor quiere que tú y yo también hagamos lo mismo. Que no actuemos como este funcionario, que a pesar de toda la deuda tan grande que se le perdonó, él no fue capaz de hacer lo mismo por alguien que le debía poca cosa. Poca cosa. Vamos a